Qué bonito estar con ustedes una vez más en una tarde diferente, ¿verdad? Hemos tenido un día de descanso. Espero que hayan podido ustedes disfrutar de este espacio y de poder relajarnos y de tomar un tiempo también para escuchar nuestra propia voz. En base a esto de esta celebración del Día del Trabajador, quisiera leerles este texto. No podría decirles que es un poema, pero es un texto muy bonito que espero que sea de agrado para ustedes. Pues mi nombre es Lisette Ordóñez y estoy aquí en este espacio de Un Tiempo para Mí para que reflexionemos juntos y juntas de diferentes aspectos de la vida. Este texto dice: persistiré hasta alcanzar el éxito. En este mundo no nací en derrota, ni el fracaso corre por mis venas. No soy una oveja que espera ser aguijoneada por algún pastor. Soy una leona o soy un león y me niego a hablar, a caminar o a dormir como las ovejas. Me abstendré de escuchar a aquellos que lloran y se quejan, porque la enfermedad es contagiosa. Que ellos se unan a las ovejas. El matadero del fracaso no es mi destino. Los premios de la vida se encuentran al final de la jornada y no cerca del comienzo. Y no me corresponde a mí saber cuántos pasos son necesarios a fin de alcanzar mi meta. Puede aún sobrecogerme el fracaso al dar mi milésimo paso. Y sin embargo, quizá el éxito se oculte detrás del siguiente recorrido del camino. Jamás sabré cuán cerca estoy del éxito a menos que doble la curva. Siempre daré un paso más. Si ese no es suficiente, daré otro y aún daré otro más. En realidad, un paso a la vez. Esto no es muy difícil. Y en este tiempo en el que estamos celebrando el tiempo del trabajo, el Día del Trabajador, pues nos hace reflexionar, ¿verdad? Cuántas veces nos quejamos del ambiente, del trabajo, de cómo se están dando las circunstancias. Sin embargo, también el trabajo es una bendición y es una oportunidad. El trabajo no debe solo significar la prestación salarial, que es algo que necesitamos, sino también debe ser un motivo para que nosotras y nosotros podamos desempeñar aquellas habilidades que tenemos, que nos podemos sentir capaces, que nos podemos sentir útiles para aquello lo que estamos realizando. Sin embargo, muchas veces en este mismo ambiente laboral en el que nosotros nos encontramos, también hay retos que debemos afrontar. Y hay una situación que también se presenta en el trabajo y que hoy voy a empezar a platicar con ustedes y lo vamos a llevar en una serie de varios días donde vamos a hablar de lo mismo, solo que en diferentes puntos de vista. Y hoy, queridos amigos y amigas, vamos a hablar acerca del bullying, ese poder de la violencia que se vive en los ambientes escolares. Hoy me voy a referir al tema escolar. Sin embargo, quisiera decir que el tema del bullying no es un tema que solo es afectado o se desarrolla en los ambientes escolares. Este problema se sigue creciendo y se puede dar también en ambientes laborales. Y lo más triste del caso es que también es un hábito que se está volviendo parte de la vida en los ambientes de familia, donde las familias les encanta cuando hacen reuniones familiares, reunirse para reírse, para burlarse, para mofarse públicamente de algún miembro de la familia que muchas veces es el miembro más débil o es el miembro que no puede desenvolverse. Entonces, hoy
a partir de hoy vamos a estar platicando acerca de este tema. Yo quisiera pedirle dos cosas, amigo y amiga. Primero, el favor de su atención, que si pueden tomar notas porque hay detalles acá importantes que vamos a hablar. Pero por otro lado, que observen a sus hijos, sobrinos, nietos, y que se observen también a sí mismos y a sí mismas si alguna de esta situación ha sido parte de su historia también, porque quisiera más adelante abordar los temas de cómo podemos resolver este tema. Así es que por favor conéctense, compartan con los demás también y cuéntenles de lo que estamos platicando, que ya se ha vuelto un tema bastante común. Empecemos porque es el bullying. El bullying es una conducta violenta y recurrente, o sea que es constante, que se da entre pares. Muchas veces esto es niño-niño, niño-niña, niña-niño, pero que son de edades similares. Pero no es en el mismo contexto de violencia escolar que se vive, sino también de muchas acciones, actitudes, diversos hechos que protagonizan y que emprenden en un espacio escolar. Es importante también mencionar que no todos los casos en donde se presenta la violencia escolar se registra necesariamente el fenómeno del bullying. Porque puede ser que sea solamente un evento de violencia, pero no necesariamente que sea bullying. Para que sea bullying es necesario que sea constante y otros factores que vamos a ver en un momento. El bullying y la violencia escolar se pueden definir como aquella intimidación, el abuso, el maltrato físico y psicológico de un niño o grupo de niños sobre otro u otros niños. Incluye una serie de acciones negativas de distinta índole, como por ejemplo hacer burlas, bromas pesadas, dar golpes, excluirlo y decir tú no perteneces a este grupo, conductas de abuso con connotaciones incluso sexuales y por supuesto agresiones físicas. Muchas veces los papás no se percatan de estas situaciones que los niños están viviendo y yo quisiera invitarles a que observen a sus hijos. Muchas veces los niños y las niñas por miedo no dicen qué es lo que están pasando, pero empiezan con que tengo dolor de estómago, me duele mi cabeza, me siento con fiebre y hay niños que incluso hasta les dan fiebre cuando ya es la hora de ir a estudiar. Y entonces dice, bueno, un día que no vaya porque está mal, se queda. Pero cuando esto ya es frecuente, es de observar qué cosa está sucediendo por la cual el niño ya no quiere ir a estudiar. Tuve una paciente, una niña de 8 años, me impresionó muchísimo porque la niña venía con derrame. Y entonces, pues una niña no tendría por qué estar viviendo esto, sin embargo, esto lo vivió a causa de un problema que había estado pasando en la escuelita, que unas niñas las estaban burlando de ella era la abanderada, había sido una buena estudiante y ahora no quería ir. Otros niños vienen con cuadros de que ya son algo grandecitos y se empiezan a orinar en la cama. O ya cada vez que van a ir a estudiar no pueden controlar sus esfínteres y entonces se hacen en su ropita. Esto es muchas veces, no es solo la única razón, pero muchas veces es porque esos niños no lo dicen, pero pueden estar viviendo agresiones en su establecimiento de estudios. Este término de bullying deriva de una palabra inglesa aceptada a nivel mundial, para referirse al acoso entre compañeros y compañeras, definido de una forma ilegítima de confrontación de intereses o necesidades en la que los protagonistas, las personas, ¿verdad?, o un grupo o una institución toman el papel de dominante, el rol de dominante, y obliga por la fuerza a otro grupo de personas o una persona a ser sumisos, causándoles con ello un daño que puede ser psicológico,
físico, social y moral. Yo quisiera llamar su atención y me he quedado con esta inquietud de abordar este tema, porque realmente hay muchos padres que han sido conscientes de la situación que sus hijos y sus hijas están viviendo y en algún momento se sienten con la impotencia de no saber qué hacer. A veces lo que hacen es que los cambian de colegio, sin embargo, esto se vuelve repetitivo y los niños no pueden estar cambiando de colegio constantemente. Pero por otro lado, también los maestros a veces se sienten en la impotencia de cómo manejar esta situación porque cada vez ha crecido más. Hay casos tan dramáticos donde estos casos de violencia y de bullying los sufren los mismos profesores, donde este grupo de niños o de niñas dominantes también llegan a tener el control de los mismos profesores. Y entonces ellos se quedan impotentes ante qué hacer en esta situación. Sin embargo, no es un tema de solo colegio, no es un tema de solo escuela. Realmente hay personas ya en su vida adulta, ¿verdad?, donde todavía se sienten con las heridas de todo aquello que se vivió en la niñez. Y ya vamos a ir viendo por qué sucede esto. Existen varios tipos de bullying, ¿verdad? Está el bullying físico, en donde hay golpes, jalones de pelo, estirones de las faldas o de la ropa, ¿verdad? Empiezan a empujarles. Hay verbales, ¿verdad? Que esto es bastante común, donde las personas se burlan, ya vamos a ver algunos ejemplos de esto. Gesticulares a través de señas, símbolos. Y por otro lado también tenemos el bullying cibernético, que cada uno de estos me voy a dedicar en cada uno de los temas a tratarlo. Yo le pido que por favor ponga atención a esto, invita a otras personas porque hay muchas personas afectadas por este tema del bullying. Y como repito, no solamente es en el centro académico, sino que también lo están viviendo en sus familias y en sus áreas de trabajo. Stephen Karpman creó un diagrama, que es el diagrama bastante simple, pero bastante claro para poder analizar el triángulo dramático de los juegos. Y este lo puso en 3 partes, poniendo el triángulo así. En la parte de arriba tenemos al perseguidor, del otro lado tenemos a la víctima y del otro lado al salvador. ¿Quién es el perseguidor en este juego que se maneja dentro de este tema del bullying? El perseguidor es aquella persona que desprecia y menosprecia a otra persona o grupos de personas. Ve a los demás en una posición de inferioridad. El salvador, que es el otro rol que se juega dentro de este diagrama, es aquella persona que también mira a los demás como más débiles, los mira en una posición como personas que no son capaces de poderse defender, pero su actitud es distinta, porque en este caso el salvador lo que hace es observa y no toma partido, o el otro punto es llegar y querer ayudar a la persona que está siendo víctima del perseguidor, pero en una posición de superioridad. Yo soy mejor y puedo ayudarte. El otro es mejor que él, pero no te ayudo sino te lastimo, que sería en el caso del perseguidor. El salvador entonces va a ofrecer su ayuda, pero siempre en una postura de superioridad, ya que tiene que ayudar a los otros porque no son suficientemente buenos o capaces por sí mismos de poderlos ayudar. En el caso del rol de la víctima, la persona misma es la que está en posición de inferioridad, y ahí es donde yo quisiera que ustedes observaran esto. No es que los victimarios, aquellas personas que acosan, que molestan y que se burlan de otro, es que hace que la persona se sienta inferior. El tema aquí es más agudo, porque las personas que están en el rol de víctimas, en su mente y en su corazón ya están en posición de víctimas, ¿verdad? Pueden estar solas
en una habitación, pero se sienten siempre con la lucha de pensar yo soy menos que los demás, yo no soy capaz frente a los demás. Entonces, la desvalorización no solamente viene de afuera, sino la desvalorización viene de adentro. Y esto es el tema más difícil, porque entonces las personas se sienten desmerecedoras, se sienten feas, se sienten desagradables, se sienten tontas y lo peor es que se sienten merecedoras del castigo. Y cuando no lo tienen, lo buscan de manera inconsciente. Algunas víctimas, por ejemplo, como están en su posición de yo no soy capaz, miran para abajo, se esconden, ¿verdad? Los chicos se ponen la gorra hasta abajo, no miran de frente, miran agachados, las chicas con sus grandes suéteres, metidas como tratando de ser invisibles. Sin embargo, pese a esta actitud física, ¿verdad?, se tienden a poner en una posición de inferioridad. Indirectamente se ponen frente a un perseguidor para que éste los mangonee, los trate como víctimas, o tienden a buscar a una persona salvadora que les ayude y que les confirme, que les afirme la creencia de que ellos o ellas por sí mismos no son capaces de resolver sus problemas. Por supuesto, se vuelven vulnerables. Y quisiera aquí hacer una acotación todavía más profunda, y es el hecho cuando ya somos personas adultas. Este tipo de personas que tienen este rol o tienen esta actitud de inferioridad, generalmente se enganchan con personas narcisistas, porque las personas narcisistas son aquellas que aparentemente acogen, dan protección, ayudan. Te prometo que nunca te va a faltar nada, te prometo que todo va a estar bien. Y entonces estas personas con la necesidad de apoyo se quedan ahí, se acogen y se acomodan. Cuando el narcisista ya tiene en sus manos a la persona, como yo tengo el teléfono, entonces viene y empieza a tratarle mal, ¿verdad? Se empieza a burlar y empieza a tratar con aquellas cosas que le duelen más. ¿Verdad? Si tú sin mí no podés vivir, si tú sin mí no eres nada. Y entonces empieza a minimizar a la persona y empieza a ridiculizarla. Y entonces aquí se enganchó la persona con una baja autoestima, con alguien narcisista, que por cierto es un perseguidor, y entonces trata de tener el control. Y por eso nos encontramos con muchas personas, tanto mujeres como hombres, que no saben cómo salir de estas relaciones narcisistas, en donde han caído como víctimas de ser tratadas, menospreciadas y ofendidas constantemente. Y entonces hay momentos donde uno dice, pero ¿cómo es posible? Si la están tratando mal, ¿por qué no sale de ahí? Y es porque la persona se ha quedado tan anulada de su personalidad. La persona se ha quedado tan a cero, sin identidad, despojada totalmente de su yo, que ya no encuentra la fuerza en sí misma para poder salir de esta situación. Así de grave es el tema del bullying y así de grave es el tema de creernos nosotros en jugar este rol constantemente de ser víctimas en una posición que se engancha por tener un sentimiento de inferioridad, de desvalidación y de desvalorización. Y puede ser también que nos encontremos con una persona, bueno, el narcisista es una persona muy manipuladora, ¿verdad? Y hay amigas o hay amigos que se aprovechan de este estado. Y entonces empiezan a manipular a la persona a todo de su favor y empiezan a abusar. Y entonces al final las personas dicen, es que yo tengo mala suerte, ¿verdad? Es que yo tengo de verdad aquello de que siempre caigo con este mismo tipo de personas. Hay personas que me dicen, mire, me he divorciado 1, 2, hasta 3 veces y siempre caen con el mismo patrón. ¿Cuál es el problema?
El problema está en cómo nosotros y nosotras nos vemos frente a las demás personas y entonces de alguna manera atraemos este tipo de personas que nos dominan y que nos tratan de esa manera de minimización. ¿Parece película de terror? Sí. Pareciera ilógico que una persona que ha sido víctima del bullying, que ha sido víctima de violencia, siga buscando más violencia. Pero el asunto es que se ha vuelto un mapa o se ha vuelto un programa en nuestra mente al cual nosotros fielmente nos apegamos y por eso atraemos a este tipo de personas. ¿Se puede salir de ahí? Sí, sí se puede salir de ahí, por supuesto que sí, pero a través de un proceso continuo. Así como a través de un proceso continuo nos hemos considerado personas desvalorizadas, así también a través de un proceso continuo tenemos que entrar al proceso de recuperación. Toda esta situación lleva a un contexto de desvalorización. Tanto el perseguidor como el salvador no creen en los demás porque los desvalidan, los despojan de sus capacidades y consideran que estas personas no tienen dignidad por sí mismas. El perseguidor puede creer que no tienen derecho a las demás personas, que no valen, que ni en su vida, ni en su salud, ni en su bienestar, ellos no valen, ¿verdad? Siempre va a ser el perseguidor el centro, porque es una necesidad que tiene el perseguidor. Aquí hablo de el perseguidor, pero puede ser perseguidora también, porque hay chicas que son bastante bulineadoras y lastiman a las demás personas, ¿verdad? Porque tienen esa necesidad del protagonismo. El salvador tampoco reconoce las habilidades de las demás personas. Considera que éstas no son capaces de pensar por sí mismos, ni pueden tomar la iniciativa, ¿verdad? Y en el caso de la víctima, se desconoce a sí misma, no sabe quién es, no sabe cuánto vale. Por ejemplo, una persona le puede decir, ¡ala, qué linda eres! Y reírse y decir, gracias por el favor que me quieres hacer, pero yo ya sé que soy fea, ¿verdad? O decirle a un muchacho, mira qué inteligente eres, y reírse hasta él mismo de sí mismo burlonamente y decir, o sea, yo llegué tarde a la repartición de inteligencia. Y tal vez la persona sí es una persona muy inteligente, pero no es capaz de poderlo ver. Entonces, esta persona se desvaloriza y se justifica diciendo, es que como tengo a este perseguidor, claro, no dice la palabra perseguidor, pero como tengo a esta persona que me fastidia, por eso es que yo no salgo adelante. Como tengo a esta persona que siempre me ayuda, entonces yo siempre voy a estar bien, no necesito pensar, no necesito actuar, no necesito hacer algo. Esa es mi suerte, eso me tocó vivir y siempre he tenido a alguien que me pone el zapato encima. Entonces hay personas que se han acomodado como en el tiempo de antes, ¿verdad? Tal vez a alguno de ustedes les pasó esa experiencia de que cuando les castigaban a los hijos, los ponían debajo del sol de rodillitas encima de maíz. Y entonces me decía alguien, mire, eso no era tan doloroso, porque un momento la rodilla agarraba la forma de los maicitos, entonces ya no dolía, solo era sentir el calor. Y entonces de pronto eso ya no se volvió un castigo. Saben, amigos y amigas, lo más triste del caso es acostumbrarnos al dolor. Lo más triste del caso es ya no ser conscientes de que hay algo que nos duele, que nos ofende y que no merecemos estar en esa situación. Nos acomodamos y decir, esta es la suerte y este es el destino. No hay tal cosa, no hay tal cosa. Por eso la introducción que les decía, si hay un paso más que tengo que dar, lo voy a dar, porque no quiero quedarme mutilado como oveja en el matadero. Yo decido ser ese león, yo decido ser esa águila, yo decido ser la persona que va a hacerse responsable de su vida y que va a salir adelante por sus sueños. Siempre eso es una decisión. O es más fácil acomodarnos, como lo que tanto se bromeó aquí en Guatemala, de ser víctimas, víctimas y más víctimas.
¿Quién es una víctima? ¿Verdad? Es aquella persona que considera que merece ser rechazada, que merece ser despreciada, que merece ser maltratada. La víctima siempre va a buscar un salvador porque cree que ella siempre necesita un salvador en su vida. Alguien que le ayude en el trabajo, alguien que le ayude en la casa, alguien que le ayude hasta para tomar una decisión para qué ropa se va a comprar, para pensar correctamente porque cree que no lo puede hacer. Necesita alguien para actuar, para tomar decisiones, para cada detalle de su vida, porque se considera incapaz de poder hacer cualquier cosa, por sencilla que sea, hacerla sola. Los perseguidores son personas que atacan, son personas que reflejan todo su ataque, todo su lenguaje de vergüenza, de culpa, de rechazo, de la violencia que muchas veces ellos vivieron en un circuito sometido. Fíjense que lo interesante de ese triángulo es que se cambian de roles. Muchas veces la persona que juega el papel del rol perseguidor fue un momento víctima. Generalmente, y se han hecho algunos estudios, en donde las personas que han sufrido o que han sufrido violencia, que han sufrido abuso sexual, que han sido humillados, que han sido rechazados, muchos niños abandonados, ¿verdad? Entonces, estos niños y niñas que han sufrido todos estos vejámenes en su casa, entonces llegan a la escuela a comportarse en un perseguidor, porque ellos ya fueron niños sometidos, ¿verdad? Y entonces su miedo les acorrala. Y cuando un niño que ha sido víctima de violencia, de dolor, todas estas acciones, ¿verdad? Y mira a alguien que está de una forma diferente, que se viste mejor, que tiene una vida más sana, que tiene papás que le acompañan. Entonces la envidia le corroe, porque dice, ¿cómo es posible que alguien sí pueda vivir algo tan bonito que yo nunca lo pude tener? Y tengo miedo de nunca vivir eso. Entonces, la envidia causada por el miedo hace que esta persona empiece a bulinear a los demás, porque a la medida en la que lastima a las demás personas, siente un cierto alivio, ¿verdad? De sacar un poco de toda aquella energía, toda carga emocional que tienen acumulado por la suma del tiempo. Entonces, esta persona que es victimaria y que lastima a los demás es una persona que en otro rol o en otro circuito, que pudo haber sido su familia, fue una persona que fue víctima, ¿verdad? Porque fue lastimada y entonces reproduce el mismo dolor que sintió en su determinado momento. Los roles que se ven aquí en el bullying pueden ser similares, por ejemplo, a los que se desarrollan en un ámbito familiar, donde se dan patrones de comunicación muy tóxicos, como la manipulación o el chantaje, ¿verdad? Me voy a sonar tal vez un poco exagerada, pero hay papás que dicen, mira, si me das un besito, yo te doy un regalito. Eso ya es un chantaje. Claro, entiendo que se puede hacer con una buena intención, pero ojo con esto, amigos y amigas, porque esto marca patrones en su mente, ¿verdad? Son personas que, como dice un autor, son tabula rasa. Los niños vienen en blanco. Y lo que nosotros como adultos y como padres le enseñemos a nuestros hijos son los patrones que se forman. Ah, o sea que para tener una caricia tengo que pagar, ¿sí? Entonces, eso que no lo razona el niño se queda como una plantilla. Ok, yo quiero un abrazo, tengo que pagar por ese abrazo. Me estás diciendo que si yo te doy un beso, tú me das un chocolate, tú me das una paleta, un helado. Entonces cree que todo es así y que todo se tiene que ganar. Y entonces no nos consideramos merecedores por la vida misma de ser amados, de ser acogidos, de ser respetados, de ser validados. Entonces, estos circuitos que se dan adentro de la familia se van desarrollando
van creciendo y entonces los niños y las niñas aprenden a vivir a la defensiva o a la ofensiva. Porque dice, antes de ser agredida, agredo, ¿verdad? Entonces se vuelve una situación en donde deben de sobrevivir. Y se forma este patrón y creen que en el ámbito escolar, en el aula, tienen que actuar de la misma manera que actúan en la casa. Y si estas personas no sanan y no aprenden o no reaprenden, van a seguir este mismo patrón en el trabajo y van a seguir este mismo patrón también en sus hogares cuando ellos se casen. Dentro del bullying hay una situación que se da de lucha de poder. De manera repentina, al entrar a la escuela, ¿verdad? O los colegios, los alumnos y las alumnas aprenden cosas nuevas. Y una de las primeras cosas que ellos aprenden es su relación con el poder. Y este es muchas veces a través de la violencia, tanto con el profesor como los compañeros. El poder es un elemento que se encuentra presente en casi todas las relaciones sociales y siempre en las que se verifica la presencia de un sujeto activo que instrumenta la voluntad de los demás que están pasivos en virtud de aquel que quién es el que manda y quién es el que obedece. Casi en todos los roles, en todos los circuitos sociales, siempre hay alguien que domina y hay alguien que obedece. El poder es necesario porque ambos es que están en una relación y en una situación racional, deben de ser capaces con su voluntad, sin ser forzados por la obediencia, para poder desarrollar algún proyecto. Esto es cuando trabajamos en equipo y tenemos un líder. Entonces, con mi voluntad, en un ambiente agradable, pues nos sujetamos a una autoridad. Sin embargo, en este caso que estamos hablando del poder, sucede que en los alumnos existe alguien que va a ser más fuerte, ya sea por tamaño, ¿verdad? Por altura, por grosor, el tamaño del cuerpo, por la edad o por el nivel de grado. Los que están en el siguiente grado siempre van a ser más grandes que los anteriores. Entonces, allí ya se empieza a manifestar una lucha de poder que puede vivirse normalmente en ella. Sin embargo, cuando estos niños o niñas vienen con heridas de su casa, y muchas veces, fíjense ustedes que una de las cosas importantes es aquellos niños y aquellas niñas que fueron invisibilizados en su casa. Por ejemplo, en familias numerosas, en familias donde, por ejemplo, son 10 hijos o 15 hijos, ¿verdad? Entonces resulta que el niño 13, el niño 14 o el último niño no es visto, ¿verdad? Y el niño se siente como que el primero importa, el último importa, pero los de medio no importan. Entonces, estos niños y niñas que se sienten no vistos en su casa, buscan ser vistos en el establecimiento escolar en donde están. Entonces, son niños que a través de la violencia, a través del dominio, ¿verdad? Quieren ser vistos. Y como decía un niño, qué bonito es que cuando yo paso todos abren el camino, pero no es porque sean amables, sino porque le tienen miedo. Entonces, el escenario se vuelve a la hora del recreo, en donde es un momento de poder, es un momento en donde este niño y esta niña va a lucir como pensar en un pavo real donde va a sacar todas sus alas, ¿verdad? Y va a ser visto de esta manera y va a ejercer su dominio. Muchas veces los establecimientos que tienen diferentes grados, lo que han hecho para que los grandes no lastimen a los pequeños es hacer horarios en donde de tal hora a tal hora es el recreo de los niños y los grandes están en clase y así viceversa, para que estos puedan respetar a los chiquitos y para que no los puedan lastimar.
Entonces, y les dicen y les enseñan a los niños, si hay algún niño que te golpea, que te quita tu comida, ¿verdad? Entonces, por favor, avisa. Sin embargo, muchas veces estos niños son amenazados de que si se quejan les va a ir peor. Entonces es ahí donde empieza el dominio del poder de aquellos más fuertes que quieren intimidar a los demás, para que ellos puedan tener como ese pequeño gobierno en donde ellos pueden manipular la actitud de los demás. Veamos el siguiente escenario. A la hora del recreo, 3 niñas de 3er grado se encontraban sentadas en las poquitas bancas que había en ese momento y en esa escuela que podían tener sombra. Las 3 platican, comen sus alimentos y se la están pasando bien. Y en ese momento llegan 2 niños de un grado superior al de ellas, buscando dónde sentarse, por lo que se acercan a las niñas y les dice, o se quitan en este momento o las agarramos a patadas. Y entonces y tronándole los dedos, las niñas se quedan intimidadas y se sienten muy asustadas y a la vez muy enojadas por esa situación, pero es tanto el miedo que terminan quitándose y estos se quedan ahí sentados como dueños de esa banca. Para el siguiente recreo, las niñas prefieren mejor ni sentarse ahí porque ya saben que van a venir los otros y se van a sentar en ese lugar. Así empieza el dominio. Entonces ellos ya saben si te sentas ahí, ¿qué te va a pasar? ¿Verdad? Te voy a agarrar a patadas, mete un grito más o les tira la comida, hace un acto de violencia en donde se marque, ¿verdad? Ese mapa en la mente de las niñas y entonces están intimidados. Más adelante, sabiendo que ya tienen el poder del miedo en ellas, van a querer seguir haciendo aún más cosas para poderles intimidar. Consideremos esto, hay 2 tipos de conflictos. Los destructivos, en donde se intenta dominar y someter, pero hay un tipo también de conflicto que es el constructivo. Este se caracteriza porque el conflicto que se esté dando, pues hay una buena administración simbólica que puede ayudar al crecimiento de las personas que están en esa reunión. Por ejemplo, cuando hay 2 niños que no se ponen de acuerdo, porque uno le agarró el lápiz al otro y lo quebró y entonces el otro está llorando porque en su casa le van a pegar porque le dijeron que era su lápiz nuevo y que no le iban a comprar otro. Entonces se pueden juntar los 2, se habla de la situación y se encuentra una solución. Entonces este es un conflicto constructivo porque se mira un proceso, qué fue lo que sucedió y se encuentra en un proceso de resolución. Ahora, cuando el conflicto es a través de la destrucción, entonces es ahí donde va a venir el dominio, la violencia y va a hacer muchísimo daño. Una cosa importante es que dentro de estos conflictos, el manejo del rechazo, la negación, van a hacer las acciones o que van a dominar las acciones de negociación en el espacio cotidiano del ambiente académico. El conflicto entonces entre alumnos toma una serie de connotaciones en los que en algunos casos se ha valorado muy poco. Incluso se ha llegado a señalar que las peleas, los conflictos y los maltratos son parte de la socialización de los niños. Sin embargo, es importante anotar que las consecuencias negativas derivadas de estas acciones sobre determinados alumnos y alumnas pueden tener marcas significativas en la vida y en el destino de las personas. Déjenme decirles que el bullying no es una cuestión de tomarla a la ligera, no es cuestión de niñitos que tienen que aprender a ponerse los pantalones y las niñas las faldas para poder salir adelante. Esto es algo más serio porque hay personas afectadas aún en su vida adulto mayores de situaciones que no han podido superar a causa del bullying. Las experiencias vividas en los primeros años de los estudiantes va a determinar los años futuros de estas personas cuando sean adultas. Las experiencias vividas en la niñez
van a marcar los pasos de la vida de las personas cuando éstas sean adultas. Por esta razón, amigos y amigas, es importante que valoremos las experiencias de los estudiantes en los recintos escolares. La praxis de devenir en la infancia es el destino del hombre. Así es que esta violencia también no solo va a afectar la vida futura, sino también va a inhibir el desarrollo de las personas per se, porque va a anular su potencial, puede dejar secuelas permanentes en su personalidad, con inseguridad, con muchísimos daños, porque muchas veces las palabras que se les dicen a los niños se quedan grabadas en su mente y aun cuando son grandes las siguen escuchando. Así es que las actitudes, el desarrollo, cómo van a manejar sus frustraciones, todo eso les va a terminar afectando para su vida futura. La violencia como un medio de presentación, para los acosadores, las actitudes intimidantes que les son muy útiles, ¿verdad? Se convierten en un recurso para ellos y ellas y una motivación de lucha. Al no querer ser superados por otros, se vuelve aquí el que manda soy yo y nadie va a venir a quitarme el puesto. Si encuentra un rival, va a tratar de derrocarlo. Entonces, para estas personas se vuelve un campo de batalla donde tienen que demostrar continuamente cuál es su fortaleza. Los chicos identificados como acosadores señalaron que tienen una motivación importante en lograr conseguir que hacerse notar. Para ellos es sumamente importante, sumamente necesario que los demás los vean, que puedan obtener un espacio entre sus compañeros y el grupo, demostrando aquí quién es su padre. Porque claro, muchas veces estos niños o niñas odian a su padre, odian la autoridad de su casa porque son aquellos alcohólicos que llegan a agarrar a golpes a su mamá. Los niños tienen que esconderse debajo de la cama, hay gritos y hay golpes por todos lados. Entonces ellos creen que pueden hacer lo mismo en su establecimiento escolar, que es lo contrario que vive en su casa. Dijo uno de ellos: hubo el señalamiento de una niña que enfatizó: para que la maestra me hiciera caso, porque nadie le hace caso en el salón. Esta niña tuvo que gritar porque ella era la líder que daba miedo a los demás, pero cuando la niña, que era la líder negativa, les dijo a los demás que se callaran porque la maestra quería hablar. Así de poderoso es en algunos ámbitos este tipo de poder que van desarrollando y que cuando las autoridades no logran controlarlo, se puede volver también en contra de ellos mismos. La forma de actuar de estos alumnos asume una distinción de una manera diferente de hacer las cosas, marcada por la transgresión de las reglas, ejercen actos violentos sobre otros chicos y, por ejemplo, dicen: aquí, si no se los golpeo a los demás o no friego a los demás, me lo pueden hacer a mí. No puedo utilizar palabras que los chicos dicen en este momento. También se trata de un argumento de salir del anonimato. Muchos niños que se sienten desvalorizados o abandonados por sus padres, entonces quieren encontrar un lugar en donde ellos puedan pertenecer, pero lo hacen de forma violenta e imprudente. Como les ponía en el ejemplo, un chico decía: me gusta que cuando salgo al patio todos me abren paso y me dejan pasar. Estas son manifestaciones que indican el uso reiterado de la violencia como un mecanismo válido de reconocimiento para estas personas en el ámbito escolar. Quieren ser los protagonistas. Estos alumnos también conllevan un reclamo en contra de un imaginario, ¿verdad? Sin embargo, para lograr que los demás sean dominados,
y que sean sus víctimas, ellos giran con una imagen como que ellos fueran grandes dioses o los gran poderosos, ¿verdad? Y tratan de dominar y tratan de mostrar lo fuerte que son, lo grande que son, lo mucho que pueden gritar. Entonces van a estar utilizando expresiones como la persona que no se deja dominar, yo sí la voy a dominar. Sí, y también a veces cuando hay niños o niñas que no se quejan y se dejan, se vuelve un reto para ellos, porque dicen, no se queja, por más que le friego, por más que me burlo, ahí está. Entonces se vuelve para ellos como un reto hasta el momento de poder vencerles. El bullying, amigos y amigas, para ir terminando, no es algo normal en el proceso de socialización de los alumnos en la escuela, aunque por muchos años se haya tratado de justificar. Esto se trata de un proceso perverso en el que el acusador le es difícil renunciar porque si deja su actitud violenta, muestra de alguna manera que está perdiendo el poder. Por eso siente que no puede dejar de hacerlo. Pierde la fuerza, pierde el poder. Y puede ser que se convierta en víctima de otra persona. Por eso es que dicen, aquí no te puedes apendejar, porque si no, vales madres. Dicho en palabras todavía tolerantes. Mejor es estar dándoles y dándoles a los demás hasta que se cansen, si no, a mí me lo van a hacer. Entonces muchas veces los niños y las niñas golpean, molestan, se burlan de otros, aunque no lo quieran hacer, pero lo hacen por miedo a que no se los hagan a ellos mismos. Otro argumento muy insistente en esta opinión es el tema de los docentes, que dicen que el bullying es una actitud activa y muy incisiva de parte del agresor, para idear recursos de poder cada vez más crueles. Por ejemplo, el siguiente registro de una madre cuyo hijo era acusado recurrentemente. Este es un testimonio. Dice, recién llegado el niño a cierta escuela, el nuevo alumno logró inscribirse al 4º año. Y desde que llegó a la escuela empezó un fuerte cuestionamiento hacia su persona, básicamente por su peso y su baja estatura. Fue de manera casi inmediata que el gallo, que era el niño que molestaba, el acosador del grupo, inició una serie de descalificaciones verbales y repetitivas, llamándole a su compañero el gordo, el tortas, el panza, la puerca, el pozole, la marrana, la puerca, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los apodos gritaban en un primer momento en relación con el sobrepeso del alumno. Sin embargo, progresivamente fueron mencionándose otros calificativos como su baja estatura, el tapón, el tachuela, el frijol, el enano, el chaparro, entre otros apodos. De ahí la burla hacia la que empezaban con su familia y varios aspectos más. Pero luego empezó con patadas, con pellizcos, con taconazos. Es decir, que en el lapso de un mes, todos los días, el alumno recibía toda clase de burlas. Por ejemplo, en el patio, a la hora de recreo, los niños de ese grupo y de otros grupos también repetían los apodos que este gallo le había puesto a este niño. Pues este niño luego ya no soportó más el maltrato y la mamá lo tuvo que cambiar de escuela. Se sentía tan triste de ver a su hijo llorar todas las noches y de sentirse tan impotente. La relación entre el acosador y la víctima es cada vez más fuerte. Así es que, amigos, no le dejen de poner importancia porque esta siempre va a ir en crecimiento. En la medida en que uno es maltratado, con más frecuencia el acosador demuestra su poder
y también de manera cada vez más agresiva. Otro ejemplo dice, yo siento que todos me están viendo, que nomás están viendo lo que hago. Por eso me los friego a todos y les doy sus tranquilizantes, porque si no ves que lo haces, creen que eres una niña, lo dice un niño, y hasta te andan partiendo la madre. Entonces, muchas veces golpean por miedo de ser golpeados. Como lo señala este registro, la violencia como discurso reafirma también su masculinidad. Eso es una no verdad, ¿verdad? No se necesita ser violento para mostrar su masculinidad, pero ellos lo creen de esa manera. Somos machos, por eso dominamos. La violencia se vive con una suerte de prestigio con la finalidad de lograr trascender en el plano escolar. Y una muestra de ello es la forma en que los alumnos se refieren a sí mismos en su papel de acusadores. Yo soy muy cabrón, yo sí soy muy chingón, yo sí soy como un buen padre, ¿verdad? Todos me dan igual, ¿verdad? Porque son una bola de tontos y a mí me hacen los mandados. Este es un tipo de discurso de todos estos niños y niñas que se creen poderosos, que son perseguidores ante esta situación. Hay mucho que hablar de este tema. Yo quisiera en esta primera parte, amigos y amigas, que ustedes observen y que miren cuáles son las reacciones de sus hijos. Muchas veces alabamos a nuestros hijos porque no se dejan, porque todos les temen, pero a la larga no es que estas personas sean felices, ni es tampoco una garantía de que van a ser felices en el día de mañana. Si vemos el caminar, si tuviéramos la oportunidad de evaluar de cuándo empezaron estos niños y cuando llegan adultos, son personas que terminan siendo violentas y terminan muriendo en situaciones de violencia, o son personas que hacen tanto daño y que al final también terminan muy mal. ¿Por qué las experiencias del bullying son traumáticas y que afectan toda la vida adulta? Este va a ser nuestro tema de la siguiente semana, así es que por favor no se lo pierda. Les voy a explicar en las siguientes semanas también la forma de cómo abordar estas situaciones y cómo sanar las heridas que nos deja este tema del bullying. Les invito a que dejen sus preguntas, sus comentarios, algún ejemplo o algo en nuestra página de Un Minuto para Mí, que la tenemos en Facebook. También pueden hacer sus comentarios en la página de Facebook de Canal 8 en este espacio de Un Tiempo para Mí. Si ustedes quisieran hacer alguna cita psicológica, aquí en Nueva Santa Rosa estamos en el Centro Médico Integral y usted puede llamar al número de teléfono 7797-5858 o al 7791-8454. Atiendo los días jueves de 8 a 3 de la tarde y el día viernes de 8 a 1. Si usted quiere contactarme en la ciudad, que yo vivo allá, puede llamar al número de teléfono 2439-6994, en donde usted puede hacer su cita, o comunicarse al WhatsApp 4742-8124. Este fue nuestro espacio, Un Tiempo para Mí. Hoy estamos abordando un tema bastante difícil, pero que vale la pena que lo afrontemos de forma sabia para poder sanar todo lo que estamos viviendo. Con ustedes, la licenciada Lisette Ordóñez, que estoy a sus órdenes, psicóloga clínica, en este espacio de Canal 8. Por favor, no se pierda el siguiente programa. Les deseo a todos y a cada uno de ustedes una maravillosa tarde. Nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan.